La mañanera de Ángel Dominical. Hoy, último día de asueto, prácticamente las actividades normales comienzan mañana 6 de enero, aun cuando en algunas oficinas partirán la rosca, pero podemos decir que mañana reanudamos las actividades de manera normal en el país. Voy a comentar algo con usted hoy que no he tocado a lo largo de estas mañaneras ni antes en las videocápsulas. Lo hago, este tema que enseguida comentaré, por la situación que se ha generado en el mundo, fuera de México, y que con toda seguridad nos va a impactar. Voy a hablar de la situación internacional. Primero un apunte rápido. Uno de los efectos más perniciosos que a la fecha persiste en un buen número de mexicanos es el rechazo a lo externo. Esto es producto de decenios de tener un modelo de economía cerrada y la visión del nacionalismo revolucionario que nos enseñaba que como México no hay dos, y una idea un tanto rara de la mexicanidad. Los mexicanos éramos pues algo aparte, nos cosíamos aparte. Para entender a los mexicanos había que generar un esquema teórico diferente. ¿Por qué? Porque los mexicanos éramos únicos. Esto fue reforzado, por ejemplo, con el Partido Revolucionario Institucional, y se decía que durante decenios de golpes de Estado, de azonadas, de rebeliones al sur del continente, en México teníamos una democracia actuante y la transmisión pacífica de un gobierno al otro. Sin embargo, esto último escondía algo que se hizo evidente años después, un autoritarismo nefasto, perverso, y una visión hacia adentro que nos aisló del mundo y de sus grandes avances. Pero eso conformó también una mentalidad de rechazo a lo de fuera. Por eso, usted verá que el porcentaje de mexicanos que hablan, leen y escriben inglés es bajísimo, alrededor del 5%. Eso explica también que en las organizaciones internacionales haya chilenos, argentinos, peruanos, uruguayos, etcétera, pero casi no hay mexicanos. Es decir, el mexicano tiende o tendía a no salir, a quedarse en su país. ¿Por qué? Porque este país, único en el mundo, como México no hay dos, decíamos, tenía todo y aún más. Lo perverso, pues, de esta visión es que se genera una especie de blindaje para aceptar ideas nuevas y también para aceptar que lo de afuera nos afecta. En 1987, cuando se debió abrir la economía al caer el viejo modelo hecho pedazos, empezamos a modificar la estructura económica, dejando espacios intocados, el campo, por ejemplo, los mercados laborales, la energía, hasta hace relativamente poco tiempo. En consecuencia, pues, el mexicano promedio, hablando siempre en términos generales, no ve bien lo de fuera. Si bien las nuevas generaciones, más educadas, más cosmopolitas, vamos a plantearlo de esa manera, sueñan, y lo logran muchos de ellos, en llevar a sus hijos a Orlando, a Disneylandia, a Disney World, los más pudientes Nueva York, Chicago, Houston es un destino normal para esa gente, pero los mexicanos que fueron educados antes del 87 en la economía cerrada todavía persisten en esa idea de rechazo a lo extranjero y también piensan que lo de afuera no nos compete. Ha escuchado usted a López recientemente hablar de que no debemos meternos en los asuntos de otros países, al tiempo que él interviene en algún país como Bolivia, por ejemplo.
pero esa idea de la autodeterminación de los pueblos, respeto, etcétera, que suena mucho a la época de Echeverría, algunos la quieren utilizar hoy no solo para vender una idea falsa, perversa incluso, sino también para no pensar que lo de afuera nos afecta. Ese sería el contexto. Este año que recién comenzó va a ser particularmente difícil fuera de las fronteras mexicanas, aun cuando también en México va a ser muy difícil. Empezando por algo que nos afecta de manera directa e inmediata: la campaña electoral en los Estados Unidos, donde, según algunos, ya hablan de una reelección del señor Donald Trump. Al mismo tiempo, estamos viendo lo que sucede en el Medio Oriente, donde Estados Unidos está confrontado abiertamente con Irán, de tal manera que ahí podría surgir un conflicto regional donde inevitablemente participaría Rusia, China viendo desde fuera, pero también tratando de influir. Si a eso le agrega a usted la situación que prevalece en Venezuela, el nuevo gobierno de Argentina que pretende regresar a una visión peronista, por llamarla de alguna manera, de los años 50 o 60, las dificultades en Brasil, lo que enfrenta el presidente Bolsonaro en materia de las pensiones, si bien ya logró una modificación a la ley anterior, pero el problema con mucho no está resuelto. Y así sucesivamente podemos encontrar prácticamente en todo el mundo conflictos que de una manera u otra nos van a afectar. México es un país débil, es un país que no tiene un peso específico grande en las organizaciones internacionales como consecuencia de su tamaño, del tamaño de su economía, pero también de esa visión principista, esa visión de no, nosotros no nos metemos, nosotros estamos aparte. Y eso se ha llevado al extremo con el actual gobierno. El presidente López, un hombre cuya capacidad para aprender otros idiomas es nula, con dificultades habla español, todo mocho, atropellado, pero en lo que se trataría de hablar con alguien de otro país donde el inglés fuere el lenguaje común, nuestro presidente no tiene capacidad para eso. Además, la visión que tiene de la gobernación y del desarrollo, de la economía, hace que sea un extraño en cualquier reunión internacional a donde asistiere. Hoy en el mundo, como consecuencia de los cambios en los últimos 40 o 50 años, o 60 si gusta usted, quieren decir que las economías deben abrirse e integrarse a la globalidad. Ese es el nombre del juego, the name of the game, dirían en inglés. López está dispuesto a no aceptar en modo alguno esa nueva realidad. Cree en su soberbia, en su megalomanía, que él va a poder imponerle reglas al mundo. Está totalmente equivocado. Y eso lo podemos ver en economía, lo podemos ver en cuestiones del funcionamiento del gobierno, su posición frente al crimen organizado y al crimen desorganizado también. Es decir, estamos nosotros en una situación que se asemeja más a la etapa previa a la apertura, ya con Echeverría, López Portillo, cuando el mundo está avanzando, no obstante las prácticas proteccionistas y las democracias iliberales, es decir, gobiernos populistas que han llegado utilizando la democracia para acabar con la democracia. Aún así, un país como el nuestro no tiene otro camino más que incorporarse de manera más activa y dinámica a la globalidad y abrir aquellos espacios que han permanecido cerrados por muchos decenios. El campo, por ejemplo, tiene como basamento jurídico un artículo 27 redactado hace 102 años que hoy no tiene prácticamente razón de ser. Pero en fin, ¿qué le puedo decir como resumen de esto que le he comentado? México debe abrirse más. López no lo entiende y en consecuencia tampoco
ordena a sus funcionarios que salgan, que platiquen, que discutan, que tengan una posición activa en las organizaciones internacionales. ¿Recuerda usted aquella tontería de que él iba a revisar y autorizar cada viaje al extranjero de funcionarios, etcétera? Es decir, México como nunca necesita más del mundo. No hay otro camino. Los jóvenes que hoy están estudiando, si no entienden que deben conocer el mundo, que deben prepararse para trabajar prácticamente en cualquier país, tendrán grandes dificultades para ser exitosos en los mercados laborales. Y esa visión cerrada, autárquica, de vernos el ombligo, es gracias a esta posición que mantiene López. Mucho daño hará de no cambiar al país, mucho daño. Muchas gracias y lo espero mañana lunes, donde ya, vamos a decir, recuperaremos la vida normal y los temas que serán la economía fundamentalmente de estas mañaneras. Muchas gracias.